Bueno, el próximo informe, por supuesto, tiene que ver con lo peor de nosotros. Claramente. Digo, nosotros, género humano. Sí. Que es esa fabulosa manía, talento, para ser espantosos. Bien. Y uno, ¿está bien lo que dije? Lindo tema, bien de verano, diría. Muy de verano. Bien de verano, muy de diría verano. mi amiga Andrea. Pero no, hablando en serio, y tiene que ver, digamos, la discriminación debe surgir de la intolerancia, la más profunda ignorancia y que viene del fondo de los tiempos. Nombre usted una minoría en el mundo y sabrá que ha sido discriminada. A raíz de episodios ocurridos con los hinchas de Boca y River durante el Superclásico y además de otros disturbios y de una larga serie de sucesos, el Estado, y vamos a saludar a Pablo Roma, director de Políticas contra la Discriminación del INADI. Se queda, también estamos con Malena Pichot, guionista, maratonista, jugadora de hockey y cantante, rugbyer. Pablo, gracias por venir. Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué puede hacer el Estado para moderar, conducir a manifestaciones a veces tan desagradables como la discriminación, bien digo, en el fútbol, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Qué se puede hacer? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, en principio trabajar desde hace un tiempo que el Instituto tiene un observatorio de discriminación en el fútbol, ya hace bastantes años. ¿Qué es lo que hace este Instituto de Observación, digamos? Imagino que el nombre lo dice, pero... Por lo general trabaja con estudiantes de periodismo deportivo que visitan todas las fechas del campeonato regular de AFA y se hace un análisis sobre cómo es la situación dentro de los campos de juego acerca del espectáculo en general, no solamente el comportamiento del público, sino también vinculado a la organización en general del campeonato. Pablo, ¿te parece, perdón que te interrumpa, estimadas, vamos a compartir un informe que ha producido el equipo de este programa y lo charlamos? Estamos hablando de discriminación y de políticas que desde el INADI se pueden llevar adelante para frenar justamente la discriminación en el fútbol. Veamos. Lamentablemente la discriminación sigue golpeando fuerte en todos los sectores de nuestra sociedad y frases o comentarios que para algunos puedan sonar graciosos como el siguiente. No me puedo dar un gusto en vida si trabajo como una negra. Yo soy una peruana del espectáculo. Para otros resultan agresivos e hirientes. A lo largo de la historia el fútbol no ha logrado escapar a esta triste realidad. El sábado pasado el Superclásico disputado en Mar del Plata fue interrumpido en 2 oportunidades por cánticos xenófobos provenientes de la tribuna millonaria. Lo para por discriminación. Por los gritos. Exactamente. De la hinchada de River. Tal cual, señor. Me gustaría marcar que no es el grito de un grupito, ¿no? Y de ese grupo central que es responsable de todo, sino que el estadio está dividido por mitades. Todos los de River lo gritan. Bueno, otra vez. Sí, ya se fue el vestuario. No, pero pará. Pero pará, si se van, lo suspende, porque van 41 minutos, ¿eh? Fue clarito Lunati. Un grito más y se van de la cancha. Algo similar sucedió anoche en Córdoba mientras Belgrano se enfrentaba a Talleres. El INADI denuncia al Club Talleres de Córdoba por desplegar bandera de Bolivia contra Belgrano. Ahí vemos la bandera de Bolivia que desplegó la hinchada de Talleres en el último clásico frente a Belgrano. Al respecto, la titular del ente en Córdoba, Adriana Domínguez, manifestó ya están trabajando en el tema los asesores legales. Indudablemente, aunque esto pueda parecer gracioso y parte del folclore del fútbol, no nos ayuda como sociedad que quiere vivir libre de violencia moral. Interviene el INADI. La noticia ahora. La xenofobia y homofobia son moneda corriente en el ámbito futbolero e inclusive se han vuelto algo natural dentro de una cancha. Aquí veremos algunos ejemplos. Un delito, exactamente. La discriminación, el canto xenófobo por parte de la gente independiente. De la policía, ya que es tan celosa en tantas cosas, debería tener celo en esto que es una falta de respeto, ¿no? Cuando te hacen el cacheo antes de entrar al estadio, no permite que entres con caramelos, pero sí permite que entres... Ellos sí. La bola de Fraile, que está cayendo sobre el área de Boca. Escuchen un segundo.
de suspender el partido. No me trate de boliviano, señor Laverni. Boliviano a mis jugadores, le dijo. Eso es lo que tenemos ahí. Boliviano. ¡Viva Jujuy! Durante el partido de fútbol de la categoría Primera B Nacional entre los clubes Atlante y Chacarita, los simpatizantes de este último, los de Chacarita, entonaron cánticos antisemitas. Ahí viene Chaca por el callejón matando judíos para hacer jabón. Clarito. ¿Te dijo algo fuertes? Sí, me dice, te voy a romper los huesos, negro de mierda, te voy a volver a África, me dice cualquier cantidad de vulgaridades. ¿Te sentís discriminado? Sí, la verdad sí me siento discriminado porque igual somos suramericanos todos yo vengo acá a trabajar. ¿Lloraste? ¿Es de impotencia? Sí, es un poco de... Los medios de comunicación también deberíamos hacer autocrítica y que cosas como estas no vuelvan a suceder. Tiro así, cual moneda al aire. Estamos también con Pablo Roma, digo también porque está Malena Pichot, desde el Observatorio de Políticas contra la Discriminación del INADI, un país en el que si pedimos que levantemos la mano todos los que estamos en el estudio, ¿quién es segunda, tercera, cuarta generación de inmigrantes? ¿Ves? Mis abuelos, Kiev, Polonia, Malena, me imagino que por tu parte lo mismo, y así podríamos seguir, ¿no? Como una sociedad casi íntegramente conformada por todos descendientes de inmigrantes, replica el mismo maltrato que seguramente habrán recibido sus padres o abuelos, ¿no? Sí, es bastante complejo el tema. A mí me da la impresión que no quiero caer en alguna reflexión un poco liviana, pero que a partir de determinado momento, sobre todo en la década pasada en nuestro país, cierta cultura del aguante y del reflujo a las cuestiones más pequeñas del club, del que yo me banco todo lo que viene de afuera está mal, vinculado también a la falta de trabajo y a la desocupación, que se utilizaba con bastante frecuencia la idea de que las migraciones vienen a sacar el empleo de los propios argentinos. No sé si se acuerdan ese momento, en el fútbol sobre todo, inclusive había partidos de fútbol donde, programas de fútbol donde la temática era transmitir los cánticos de la hinchada, las banderas y las agresiones el mensaje. Pero el fútbol para todos, cuando se televisaban solamente las tribunas porque no se podía ver el fútbol, salvo que uno pagara o tuviera dinero para pagar, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que se ha ido configurando un imaginario bastante particular donde está asociado el tradicional folclore, que es de lo que por lo general suelen hablar los periodistas o la prensa en general, a situaciones de vulneración y de agresión verbal. Se fue intensificando con los años. Sí, claro, sí. Yo veía las imágenes y digo, no recuerdo, si bien los chicos me nombraban situaciones aisladas de alguna época, que existiera con tanta Es cierto que la temática ahora se visibiliza más porque a través del trabajo de diferentes estratos de la sociedad se va como tomando conciencia de determinadas cuestiones. Pero también es cierto que la rivalidad vinculada a un partido de fútbol, pasar de esa rivalidad a la negación del otro, porque es bastante curioso, ¿no? Porque uno no puede enfrentarse con nadie y sin embargo parecería ser que el contenido discriminatorio dentro de un partido de fútbol es negar la existencia del otro. Mariana decía recién durante el informe de qué modo se puede frenar esto, ¿no? Algo así. Sí, ¿cómo haces para que no existan esos cánticos? ¿Va a cambiar el mundo? No, digo, mira, tenés como un objetivo difícil. Sí, bueno. Lo digo como feminista.
Sí. No, pero no son las barras. ¿Y quiénes son? ¿Los hinchas? River y Boca le cantaban las plateas también el último sábado. O sea que directamente sería no dejar ingresar al público. No, hay cuestiones, me da la impresión de que se va avanzando paulatinamente. Nosotros, para que tengan una idea, el año pasado, esta situación que tomó Estado Público, porque, digamos, de tanta trascendencia, porque fue un Boca River, pero el año pasado, en el torneo anterior, pasó alrededor de una decena de veces. Y la gente sabe perfectamente de cuál es la situación. Nosotros solemos pasar una bandera antes del inicio del partido, donde el público sabe perfectamente qué es lo que está pasando cuando uno trata estos temas. Y quizás esto hace un año, 2 años no ocurría. Tomo tu palabra, había Pablo, una toma de conciencia sobre que se hable del tema, por ahí siguiendo lo que decía Malena, sí. que se hable, uno por ahí se imagina soluciones semimágicas, ¿no? Que se termine, cambiar el mundo. Sí. Que se empiece a hablar de esto es una manera, digo, de reconocer el problema para poder diagnosticarlo y poder enfrentarlo, Adrián. Sí, yo soy más intervencionista en general, digamos. La FIFA está proponiendo un sistema más intervencionista que es hacer descender a un equipo, a un club que tolere en sus hinchadas este tipo de comportamientos. ¿Y se te infiltran? Bueno, pero en el caso de Italia, por ejemplo, hay casos muy importantes. De hecho, un jugador argentino, Mauro Zárate, fue sancionado por estar con la barra del Lazio, si no me equivoco. Igual el caso más emblemático es el de Mario Balotelli. Bueno, por eso. Le tiran bananas. Claro, exacto. En Europa también ocurre esto y de manera muy violenta. Por eso la FIFA plantea el tema del descenso. Este tipo de intervenciones con sanciones puede ayudar. Sabemos que la AFA es reactiva a este tipo de situaciones. Yo no entiendo particularmente por qué, pero ¿esto puede ayudar a sancionar a los clubes? Mira, si la combinación entre lo proactivo con lo punitivo tiene el justo equilibrio, yo creo que sirve. A mí me parece que, bueno, la cuestión de sanciones corresponden a la asociación que organiza el espectáculo, en este caso la AFA. La AFA tiene un artículo específico, el 88, que habla sobre la temática y lo utiliza. O sea, lo ha utilizado en algunos partidos que ustedes han pasado en el informe, han sido sancionados por AFA de diferente manera, desde la carga económica hasta la quita de puntos o hasta hacer mención sobre la problemática. La comparación con la realidad europea a mí me motiva alguna reflexión, ¿no? Yo pensaba, cuando te escuchaba decirlo a vos, qué coherencia que hay entre una situación social en Europa con respecto a los migrantes, ¿sí?, con respecto al racismo y con respecto a un Estado, por lo general, comúnmente cualquier estado que uno pueda recorrer en Europa, donde tiene una política muy clara vinculada, ¿sí?, al migrante. Expulsiva. Exactamente. Con lo cual hay una coherencia, ¿sí? Nuestro país es un país de fronteras abiertas. Exactamente. Yendo a lo que vos planteabas como disparador, lo curioso, ¿no?, de la realidad de nuestro país es que, a contrario de la realidad, de esa supuesta lógica que hay en la realidad europea, donde el racismo parecería ser de que se desprende de una cosa obvia: si el Estado es discriminador, si el Estado es expulsivo, ¿por qué el espectáculo futbolístico no lo va a hacer, digamos, ¿no? Creo que en ese sentido la FIFA y la UEFA tienen algún problema complejo a tratar, ¿no? Ahora, aquí tenemos un Estado de otras características, tenemos una realidad que supuestamente la trabajamos con una conciencia hacia el migrante de otras características, y a mí me da la impresión, en ese sentido, que podemos trabajar propositivamente y con algún nivel de optimismo, Pablo, sobre esa cuestión. Y me parece, para cerrar este tema, y te agradecemos por tu visita, por supuesto que son temas que dan para varias largas horas, días. Pablo Roma es el director de Políticas contra la Discriminación de la INADI, y si uno piensa que el otro es uno, ¿no?, esa idea de ponerse en el lugar del otro, y uno siempre es el otro, y bueno, te quiero ver, ¿no?, en una situación donde vos sos discriminado. Digo, para gente que con tanta facilidad dice, no, vienen a quedarse con nuestros trabajos y no se puede ir al hospital porque está lleno de... Bueno, y ahí el gentilicio es usado de manera discriminatoria. Pablo, gracias por venir. No, por favor. A Hoy estás, por supuesto, invitado para que sigamos charlando de esto. Pablo Roma, una vez más, director de Políticas contra la Discriminación del INADI. Saben que este programa aborda temas complejos, donde hay que pensar, y por eso lo tenemos